¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Juan Negrete, voy a conducir este programa. Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto saludarlos a la distancia. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas, quien es la conductora oficial general del programa, ya que es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien a la distancia le mandamos un fuerte abrazo y que no puede estar con nosotros por las loables tareas que tienen que desempeñar por su cargo. Pero, damas y caballeros, estoy muy agradecido, muy alegre, muy contento porque vamos a tener en este espacio a un gran experto, perito de la materia jurídica, un gran conocedor sobre todo del tema que vamos a hablar, que es el interés legítimo y el interés jurídico. Él es el magistrado Benjamín Rubio Chávez, quien, como se los digo, es una persona sumamente preparada, conoce el tema constitucional y de amparo en la mayor, pues vaya, expresión posible. Es doctor en Derecho, cuenta con maestría en Derecho Fiscal, es conocedor de los temas en derechos humanos, juicio de amparo, migración, derecho de los niños y niñas, del derecho administrativo, pero lo más importante y lo que nos une en este espacio, el derecho fiscal. Vaya, gracias, querido magistrado Benjamín, por estar con nosotros el día de hoy y sea bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ahí la invitación a este programa y ojalá que lo que platiquemos el día de hoy sea de interés para todas las personas que nos lleguen a escuchar. Y así será, querido magistrado Benjamín, porque sin duda alguna hablar del interés jurídico y el interés legítimo en la materia de amparo es muy complejo porque a veces no logramos, y digo en plural porque cuando estudiamos la materia del amparo, pues siempre nos enfrentamos con la barrera de saber identificar cuándo estamos ante un interés jurídico, pero sobre todo cuándo realmente se actualiza un interés legítimo y conocer las diferencias entre cada uno. Así que, pues vaya, una primera pregunta obligatoria sería, ¿cómo debemos entender esto en primer lugar del interés que se maneja en el juicio de amparo, magistrado? Sí, el interés que se maneja en el juicio de amparo, como bien lo señalaste, son estos dos, ¿no? El jurídico y el legítimo. Ujú. Este último, el legítimo, pues es una inserción nueva, ¿no? Que nuestra ley de amparo, pues data de ahorita del 2013. Anteriormente en la ley derogada, pues no lo teníamos, ¿no? Ujú. Esto derivó de, obviamente, la reforma que existió en 2011 de la Constitución, en donde por fin se hace ese reconocimiento. Eso fue muy importante porque veníamos trabajando solo con el interés jurídico y resulta que muchos de los temas más importantes que pueden existir a veces en derecho o que pueden afectar a mucha población tienen relación más bien con el interés legítimo. Entonces Ok. era muy necesario poderlo tener, ¿no? A veces cuando hablamos de cuestiones jurídicas, se nos olvida que estas figuras jurídicas o que la ley de amparo, pues ayuda en todo momento a democratizar las instituciones, ¿no? Entonces, muchas de las instituciones que se van generando en la ley de amparo, la demanda de amparo en sí misma, permiten eso, democratizar nuestras instituciones, permite abrir puertas a más personas al sistema judicial. De lo contrario, a través de formalismos cerramos puertas, ¿no? Ok. Muchas de las veces, no sé si tú has escuchado mucha población cuando dice, ¿sabes qué? Es que o los mismos abogados, ¿no? Es para lograr entrar a la administración de justicia, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque existen a veces ciertos elementos que impiden abrir la puerta así de inmediato, ¿no? Si tú te das cuenta, pues tenemos a veces barreras que son de nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, barreras económicas, culturales, de distancia, ¿no? Económicas, pues obviamente si no tienes suficientes recursos, por más que se diga que la justicia es gratuita, es difícil acceder, ¿no? Porque obviamente si un justiciable que no tenga recursos, le es complicado contratar un abogado, le es complicado pagar un perito, ¿no? Es complicado a veces los traslados, porque pues puede estar muy lejano del lugar. Si somos de una ciudad como esta, pues parecería que todo lo tenemos aquí, ¿no? Pero aún estando en la ciudad como en la Ciudad de México, pues las distancias son largas, ¿no? Pero ahora imaginémonos si vivimos fuera, en la provincia, y solamente a veces en las capitales existen juzgados federales, o en las principales ciudades de la República Mexicana,
pues todos aquellos municipios que están muy alejados, pues les cuesta trabajo. Entonces, la distancia más lo económico pueden complicar que una persona pueda acceder a la justicia, ¿no? Y lo cultural también, ¿por qué? Porque si no conozco mis derechos, si no conozco o puedo conocer mis derechos, pero no sé cómo, a través de quién los puedo llegar a solicitar o puedo hacerlos exigibles, o bien ya sé con quién o a través de quién se pueden hacer exigibles, pero no se tiene lo anterior, ¿no? Un contexto mejor, tanto económico como de distancia. Entonces, eso te impide el contexto de entrada, entrar a la justicia. Pero supongamos que ya la saltaste, ¿no? Ya saltamos esas primeras barreras, vienen las barreras de norma, ¿no? Las barreras formales. Y esas barreras formales, que los abogados las tenemos como muy consciente, pero la población, pues no, obviamente, pues la población no le suena que diga, pues ya es que ya fui a tocar la puerta de la justicia y pues me dijeron que se sobreselló, y dices, pues ¿qué sobreseer? No sé, pero se sobreselló. ¿Tú crees que me desecharon la demanda porque no acompañé unas copias? Para la población va a ser unas copias, para nosotros es un formalismo, ¿no? Que se tiene que cumplir, ¿no? O porque le faltó tal circunstancia, ya no pude acceder, o porque la norma me exige ciertos requisitos para la prueba, porque no tuve para unos edictos, en fin, ¿no? Entonces empezamos a encontrar otro tipo de barreras que también cierran la puerta de la justicia, ¿no? Y ya si logras saltar toda esta parte que te digo de formalidades, te vas a encontrar con otra todavía, ¿no? La de ejecución, ¿no? Ya tengo una sentencia y ahora cómo la ejecuto, cómo la hago válida, cómo la vivo, ¿no? Cómo gozo esa sentencia. Y viene otro calvario, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo esto que te digo son barreras que hay que saltar, ¿no? Y a través del interés legítimo, a través de este cambio que se formuló en esta reforma 2011 en la Constitución y que se hizo patente en la Ley de Amparo hasta 2013, se logra saltar uno de las tantas barreras que podemos encontrar dentro de la norma, en la que cuando no tienes un derecho único personal, puedes exigirlo porque puede ser que te esté agraviando de manera indirecta ciertas actitudes del Estado, ¿no? Y eso es bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, eso me gustaría también que lo aclarásemos, porque vamos a quedarnos con esta parte de sentirse agraviado. Cuando, pues, el particular sufre un daño, por así decirlo, en su esfera jurídica y demás, como nos lo han dicho, un agravio. Para entrar a esto, tiene mucho que ver esto del agravio con la cuestión de los intereses. Para ello, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, magistrado. Como dicen pedagógicamente, para tenerlo claro. ¿Qué debemos entender por un agravio para poder nosotros entender cuándo es que debemos acceder al juicio de amparo? Posteriormente, si nos pudiera explicar qué es el principio de definitividad, para después de ahí esperarnos y entrar ahora sí a los intereses, por favor. Bien, mira, voy a utilizar, si tú me lo permites, porque a veces Claro. la gente a veces recibe uno críticas porque dice, es que debe ser más técnico y que el derecho debe ser técnico, ¿no? No, Yo aquí pienso debe que ser para todos. cuando se expresa, cuando lo tratamos de exponer, se debe de entender, ¿no? Entonces Así voy a es. utilizar quizás ejemplos, voy a utilizar Claro, palabras sencillas que ojalá así podamos llegar a entender de mejor forma lo que trato de expresar, ¿no? claro que sí. El agravio es cuando, en el caso del amparo, ¿no? Cuando el Estado o un particular que puede estar investido de gran poder, te causa un perjuicio en tus derechos, ¿no? Ya sea en forma directa o en forma indirecta, porque pueden ser esas dos formas y ahí es donde se compone el tipo de interés que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, si tú te sientes agraviado porque se te está faltando o porque se te está perjudicando en un derecho, entonces es cuando tú te vas a sentir agraviado, ¿no? Y obviamente cuando se te violenta un derecho humano, un derecho constitucional, pues la norma, la Constitución nos estableció que va a haber las formas de controlarla, ¿no? O de controlar la actividad del Estado. Y por eso nos generó este juicio de amparo, ¿no? Para los particulares, a efecto de poder ir a defenderlo, ¿no? Ir a decir, oye, ¿sabes qué? Está como acusar, ¿no? Pues, ¿sabes qué, juez? Mira, el Estado me está causando esto
esto me está causando y esto precisamente violenta tal derecho que se encuentra en la Constitución o en algún tratado internacional, ¿no? Mira, entonces es ahí cuando tú te sientes ofendido, cuando tú sientes que no se te está respetando un derecho, cuando sientes que se te está pisoteando, como a veces decimos, algo que tú ya tienes ganado, eh, porque ya es un derecho que ya es tuyo y que alguien te lo quiere quitar, te lo quiere menoscabar o no te lo quiere reconocer, ¿no? Entonces es ahí así como como se va a componer, ¿no? El caso de la definitividad que me hablabas, el caso de la definitividad que me hablas, es una causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Aquí me voy a remitir a algo muy importante, ¿no? Que quiero señalar. Yo creo que el derecho está lleno de ficciones, ¿no? De cosas que creemos que suceden, pero que en la vida real no suceden. Okay. ¿Por qué lo digo? Porque el legislador cuando genera el principio de definitividad lo genera pensando, y así nos lo enseñan en la escuela, nos dicen, es que el juicio de amparo es, por excepción, se tiene que tramitar, ¿no? ¿Por qué se piensa así? Porque se considera, por lo menos en la teoría, que es cuando falla el Estado y que el Estado no puede fallar. O sea que el Estado es el primero obligado en respetar la serie de derechos que tenemos, ¿no? Hoy en día hasta el uno constitucional los obliga, ¿no? El uno dice todas las obligaciones del Estado y está todo ello, ¿no? Y entonces bajo esa ficción jurídica, pues decimos, sí es cierto, pues si se respetan los derechos humanos, si se respeta todo el sistema jurídico y político, entonces difícilmente puedo llegar al juicio de amparo, ¿no? Si se respetara, ¿no? Pero es una ficción. Eso es como lo que debería de ser. Entonces, cuando se genera todo esto del principio de definitividad, se genera pensando que nuestro sistema jurídico va a caminar bien como relojito, ¿no? Que si tú te vas a un juicio ordinario civil, pues se van a respetar los tiempos, se va a respetar así como viene el rezo en los códigos procesales, que va a ser rápido, que va a ser una instancia buena, si tú te vas a tu contencioso administrativo o al ordinario de la materia que tú me digas, ¿no? Que todo va a estar o va a ser manejado perfectamente. Sin embargo, en los hechos vas y no es cierto, ¿no? Te tropiezas con muchas cosas que pueden ser desde la deficiencia del Estado para administrar justicia hasta, obviamente, tu contraparte que va a hacer que se tarde más el juicio y, obviamente, los yerros que a lo mejor se puedan cometer como profesional del derecho o ciertas circunstancias de creatividad que a veces generan muchos caminos, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, pues, claro está que el postulante, el justiciable, pues quisiera tener juicios más rápidos, juicios que nos llevaran a obtener mejores resultados. Y entonces, pues queremos agarrar el camino del juicio de amparo. Pero nos encontramos con una barrera. Hablando de barreras, esta es una barrera. Las causas de improcedencia son barreras de acceso a la justicia. Nos encontramos con la barrera de la definitividad, que en la ficción dirían, es que como es lo último en que se puede pensar en el amparo porque funciona el sistema, entonces ve y agota primero esos procedimientos, ve y agota primero esos recursos, esos medios de defensa. Y ya que los agotaste, vienes aquí, ¿no? Eso es la definitividad. Primero vas a tu ordinario, primero vas a tu contencioso, primero agota tu recurso en tu juicio ordinario, en tu juicio contencioso, tu medio de defensa, tus recursos en sede administrativa, agota todo ello y ya que los hayas agotado, ahora sí ven y toca aquí y ya te voy a ver. Pero si tú quieres entrar así de inmediato, no eres invitado al juicio de amparo, ¿no? Tienes primero que pasar por allá. Sin embargo, pues, obviamente el legislador afortunadamente estableció excepciones, ¿no? Excepciones que vienen en la norma. Pero entre digamos que entre la que se destacan o las principales que siempre debemos de tener presente es pues, si el acto no está fundado y motivado. Eso permite que ya no tengas que ir a agotar ningún procedimiento y entres directamente al amparo, ¿no? Otra, si la suspensión que se regule en las otras materias exija mayores requisitos que la del juicio de amparo, ¿no? Entonces ahí se abre también la puerta, ¿no? Se abre también la puerta. Aquí se me viene a la mente algo que es importante, digamos, ahorita porque es un seminario de materia administrativa. Ajá. Y para que ustedes le pongan ahí atención.
si tú te das cuenta, en la Ley Federal de Contencioso Administrativo está regulada la medida cautelar de dos formas. En el 24 de la Ley Federal de Contencioso Administrativo establece la medida cautelar positiva y en el 28 establece la suspensión. Las dos son medidas cautelares, ¿no? Sí. La medida cautelar positiva es cuando lo que tú buscas de la suspensión es que el tribunal obliga a la autoridad a darte algo o hacer algo, ¿no? Y cuando es la suspensión del 28 es para decir, cuando el tribunal ordena a la autoridad, no hagas esto, ¿no? Entonces, así está dividido en el contencioso administrativo. En su momento, en la Corte se discutió el 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y hay jurisprudencia en la que se llegó a la conclusión que el artículo 28 no exige mayores requisitos, que la suspensión regulada en el juicio de amparo. Y hay jurisprudencia. Okay. Pero nadie, hasta este momento, ha reclamado que el 24, en la medida cautelar positiva, sí exige mayores requisitos que la suspensión. Entonces, estaría bueno el debate en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si lo que vengo reclamando es un acto positivo, digamos, un acto en donde la suspensión sea una obligación de dar o hacer por parte de las autoridades demandadas, entonces la medida cautelar que tengo que utilizar no es el del 28, que es la suspensión, sino tengo que utilizar la del 24, que es la medida cautelar positiva. Y si tengo que utilizar la medida cautelar positiva del 24, entonces esa es la que tengo que enfrentar frente a la suspensión del juicio de amparo. Y al momento de enfrentarlas, me voy a dar cuenta que en efecto, el 24 de la Ley Federal Contencioso Administrativo exige muchos requisitos mayores que el del juicio, que el de la suspensión. Entonces, eso puede dar lugar a que entres de inmediato al amparo sin irte al juicio contencioso administrativo. Eso es algo que, te digo, aquí sale de bote pronto, que es lo que pienso, ¿no? Perfecto. Y obviamente, pues, estaría debate tanto jurídico como doctrinal, ¿no? Pero échense un clavado y compárenlos. Bueno, Comparen las dos cosas. ese es un buen tema a debate en esto, como bien lo dice magistrado, y sería bueno también de estar analizando todas estas cuestiones que se vuelven excepciones al principio de definitividad. Y por ejemplo, magistrado, como decíamos, para entrar en materia junto con los intereses, uno ve la ley de amparo, la lee y señala a primera vista y se refiere a que hay un interés simple, un interés jurídico y un interés legítimo. ¿Qué es el interés simple? El interés simple es aquel que está determinado en la norma, ¿no? Es el derecho objetivo, ¿no? Tú tienes un interés simple a todo lo que está establecido como derecho objetivo en la Constitución. Sin embargo, es estar ahí normado nada más, ¿no? Pero ese no te afecta en nada, ¿no? Porque obviamente tienes todos esos derechos, pero que estén ahí plasmados, pues en nada te afectan, ¿no? O sea, gozas de ellos, ¿no? Y tienes un interés en que se cumplan cada uno de esos derechos, pero pues a ti te incomoda, ¿no? Perfecto. Entonces, el interés, lo escucho. En cambio, en el interés jurídico ya sucede otra cosa, ¿no? Ya sucede otra cosa. En este supuesto estamos ante derechos exclusivos, directos y exigibles, ¿sí? Es decir, ya se están metiendo conmigo, ¿no? Es exclusivo porque es un derecho que me pertenece, que yo ya tengo ganado, que ya en un momento dado ya lo estoy gozando. Es directo porque obviamente, te digo, me pertenece y lo puedo exigir porque existe todo un andamiaje jurídico que me permite decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Eso me pertenece y me lo tienes que devolver o me lo tienes que otorgar o tienes que quitar las barreras que sean para que lo pueda gozar completamente, ¿no? Imaginemos que te quieran quitar, que tú tengas un departamento, ¿no? Tienes tu departamento, entonces tienes un derecho. ¿El derecho a quién le va a pertenecer? De propiedad, pues a ti, ¿no? Y es exclusivo de ti, ¿sale? Es directo, te pertenece a ti, y si alguien quisiera llegar a quitártelo, desalojarte, pues tú puedes exigir que no pase ello, ¿no? Yo no pudiera llegar a un tribunal a decirle, oiga, ¿sabe qué? Vengo a pedir que no desalojen, que no lo desalojen, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y tú qué? ¿No?
¿Tú qué? Pues, ¿por qué? ¿O qué? No, pues es que me cae bien, ¿no? Porque estuvimos en un programa de radio y ¿sabes qué? Me cayó bien y por eso yo vengo a defenderle sus derechos. Te voy a decir, pues, con mucho gusto, porque el derecho no te pertenece a ti, tú no lo puedes hacer exigible, no es exclusivo, o sea, no te pertenece y por tanto debe de venir que a quien le pertenezca. O sea, tú serías el único que pudiera llevarlo a cabo, ¿no? Okay. Eso implica, obviamente, que tengas que demostrar en juicio algunas pautas, ¿no? Que establece la jurisprudencia y que me parece que sí son pautas que se tienen que demostrar forzosamente, ¿no? Esas pautas son la existencia de un derecho establecido en norma. En el ejemplo que platicamos, ¿existe ese derecho de propiedad establecido en la norma? La respuesta es sí. Sí. Existe un código civil que establece o que regula el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, sí está regulado. ¿La titularidad de ese derecho te pertenece? Vas a decir, sí me pertenece, ¿a través de qué prueba? Pues aquí está mi título de propiedad, ¿no? Un contrato traslativo de dominio, el que tú me digas, que diga que eres propietario del inmueble, ¿no? La facultad de exigencia, de respeto de ese derecho, ¿dónde lo vas a encontrar? Pues en la norma, ¿no? En la norma nos va a establecer cuáles son los derechos que tiene el propietario de un inmueble. Y la 4 es la obligación correlativa a esa facultad de exigirlo, ¿no? También la misma norma nos va a establecer cuáles son tus facultades para exigir el respeto de ese derecho. Okay. Entonces, esas 4 cosas demostrables y que componen el interés jurídico son lo que te puede llevar a tocar la puerta, demostrarlo en el juicio, ¿no? Aquí suceden muchas cosas, ¿no? Hay veces que cuando metemos la demanda de amparo, pues, pues a lo mejor la prisa, porque te contrataron demasiado pegado al plazo en el que se va a vencer ya la interposición de la demanda, pues agregas a veces no las pruebas completas, ¿no? Para demostrar el interés jurídico. Agregas lo que tienes, ¿no? Porque ya se vence, ya está encima todo, ¿no? No se pudo conseguir y ya, ¿no? Hay muchas hay veces las barreras que van sobre el tiempo, ¿no? O a lo mejor fue en tiempo, pero ya en el estudio te diste cuenta que, ay, me faltó tal cosa, ¿no? Y ya está pegado. Bueno, pues así la puedes agregar o puedes meter tu demanda con los documentos que se tenga y obviamente con esto dar camino, ¿no? No te pudieran desechar la demanda por no acreditarse totalmente. ¿Por qué? Porque tienes todo el juicio hasta antes de la sentencia para demostrar tu interés jurídico, ¿no? Entonces, si tienes la copia de tu título de propiedad y no pudiste sacarla la certificada, pues entregas la copia en ese momento y la documentación que tienes, en el ejemplo que estamos narrando, ¿no? Sí. Lo entregas. Aquí lo interesante del ejemplo es destacar que mi interés jurídico, tengo todo el proceso para poder acreditarlo hasta antes de la sentencia. Pero es importante acreditarlo antes de la sentencia, ¿no? Y ahora, si lo quiero utilizar porque solicité suspensión, en la suspensión hay que recordar que solamente se requiere acreditarlo indiciariamente. Entonces, ahí lo tomamos y lo que tenga yo, pues con eso puedo ir acreditando ese interés jurídico. Okay. Aquí, obviamente, pues viene el problema de la prueba. El problema de la prueba. Y sucede tanto en interés jurídico como en el legítimo. Pero vamos a platicar ahorita del problema de la prueba. Perfecto. A ver. A veces nos imaginamos cuando probar de forma cotidiana, ¿no? Por decirlo así. Porque hay veces llegan demandas, lo digo porque sucede y es común, ¿eh? O sea, no creas que es algo esporádico inventado, que suceda en la práctica. Perfecto. Es común. Llego y digo, en el ejemplo que tenemos, ¿no? Me quieren desalojar, ¿no? Y te acompaño mi recibo de luz y te acompaño mi recibo de agua, ¿no? Y pues esas no son pruebas idóneas, ¿no? Y dice, y además la copia de mi escritura. Pues para que te la admita, sí, pero para cuando venga la sentencia, pues esas pruebas no demuestran tu interés jurídico, ¿no? Entonces, a lo mejor en lo cotidiano, si tú le preguntas a una persona en la calle, que a lo mejor le llegan a sobreseer su asunto por falta de interés jurídico, va a decir, nada más, imagínate, no me dieron justicia a pesar que les exhibí mi recibo de luz, mi recibo de agua, las copias de la escritura. ¿Qué más querían? ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos imaginamos que esos simples recibos o esas simples cosas son suficientes, ¿no? Pero pues en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, yo te lo enseño a alguien, a lo mejor al vecino y todo ello, y me diga, sí, cierto, sí, si él vive ahí, es su casa, ¿no? O algunos que exhiben hasta copia de su INE, ¿no?
Entonces dice, pues vea, pues está vivo ahí, mano, ¿no? Sí, pero no son documentos idóneos. Entonces siempre tenemos que estar pensando en el documento idóneo que pruebe el interés jurídico. Pero no lo debemos de pensar en lo cotidiano, sino en lo jurídico, ¿no? En lo jurídico. Porque ahí vienen muchos de los problemas que podemos tener en la jurisdicción, ¿no? Y obviamente ese tipo de problemas terminan por ser una barrera para que se administre justicia, ¿no? Porque en efecto, si ya le platicas a la persona, al quejoso, ¿sabes por qué no se te dio, por qué no pudimos analizar tu asunto? Porque no exhibiste la copia certificada de tu propiedad, ¿no? Iba a decir, nada más por eso, sí, la tengo en mi casa, ¿no? Pero nadie me la pidió. Dice, pero sí la tengo, te la entrego. No, pues ya se falló, ¿no? Entonces, para él va a decir, no, pues hubo trampa, hubo mil cosas que se pueden amontonar en la mente de alguien, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, si somos los abogados, en estar pensando en que el interés jurídico se demuestra no en la forma cotidiana, sino en la forma jurídica. Perfecto. Y eso es analizando cada una de mis pruebas, qué puedo probar con ella. Y con eso, perdón que lo interrumpa, sí. Maxwell, pero sí sería bueno que quede claro. Entonces, para las personas que nos ven, cuando ustedes o cuando todos nosotros nos sentimos agraviados en un derecho que esté estipulado en la norma y demás, cumpliendo los 4 principios que usted nos decía, pues es importante que yo tengo que demostrar ese interés jurídico pensando en qué pruebas tienen un nexo causal, por así decirlo, con ese derecho, ¿no? Es decir, siempre mi razonamiento tiene que ir encaminado a probar el daño que se me está haciendo y que yo sí soy el propietario, el titular de ese derecho que estimo violado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Perfecto. Y hacerlo. Obviamente, pues, ahorita estamos platicando aquí un tema que a lo mejor es sencillo, ¿no? El probar propiedad, ¿no? Puede ser sencillo. Por ejemplo, el probar posesión va a ser más difícil, ¿no? Y debes de estar, y como abogado debes de saber todo lo que implica probar, por ejemplo, posesión, porque obviamente en todos lados nos van a estar pidiendo pues la fecha cierta, ¿no? Entonces la fecha cierta es toda una complicación, es todo un tema, y que nos puede generar muchos problemas, ¿no? Y así podemos encontrar varias hipótesis, por ejemplo, en la materia administrativa, hablando de, por ejemplo, de permisos y concesiones que es común, porque esa también es muy común en la jurisdicción, que llegan y dicen, es que me quitaron, me clausuraron o mi puesto, mi negocio en tal ayuntamiento, ¿no? Y exhiben, por ejemplo, los puros recibos de pago, nada más, ¿no? Y tú terminas sobreseyéndoles porque les dices, oye, ¿sabes qué? Pues con ese recibo, pues no acreditas que tengas el permiso. Para ellos, pues este es mi permiso, pues mira, hasta ahí dice que pago, ¿no? Ahí dice que pago, ahí está mi permiso, ahí dice que pago. Y si tú como abogado solamente exhibes ello, pues estás mandando a que ese asunto se va a sobreseer en algún momento, ¿no? Entonces debemos estar muy conscientes de qué documentos son los idóneos y cómo, ¿no? Porque si yo estoy en un supuesto, digamos en el ejemplo pues primero de que nada tengo que narrárselo al juez, decirle, oye, juez, fíjate que tengo un permiso en el cual tengo un permiso para vender helados en la plaza cívica de tal ayuntamiento, pero la forma que aquí se hace es que no te otorgan el permiso en forma, en documento. El permiso nunca lo tenemos y solamente lo que hacemos es que cada mes, cada 30, cada 15, no sé de la fecha que quieran poner, tenemos que ir a hacer el pago a las oficinas y ese es con lo único que cuento, ¿no? Por tanto, ¿sabes qué? Para robustecer esto, te ofrezco esa prueba, ¿no? La prueba de que estoy pagando. Pero como sé que es insuficiente, pues también te ofrezco los testigos de las demás gente que se dedica a lo mismo. Y para demostrarte que se dedica a lo mismo, también te exhibo los recibos que ellos, de la forma que ellos pagan, ¿no? Entonces yo ya voy imaginando más cosas, o sea, para que él me crea. Porque acuérdate que el litigio es eso. El litigio y la sentencia es igual, es buscar la forma de que también todos nos debemos de creer. O sea, lo que tú me dices en la demanda, pues yo debo estar convencido de que lo que tú me dices es cierto, ¿no? Y eso solamente se logra a través de pruebas. Lo mismo, cuando yo dicto una sentencia, debo de dar buenas razones para que quien la lea también esté convencido de esa circunstancia, ¿no? Entonces, hay veces que nos dejamos llevar por los formatos, nuestros machotes, ¿no?
Y a veces en las demandas solamente decimos, ¿sabes qué? Pues me quitaron mi puesto, ¿no? Y ahí te va y te lo demuestro porque aquí está el recibo de pago. Pues así no. O sea, como abogado tienes que tener un amplio criterio de saber cómo se prueba, cuáles son las idóneas, si me faltan más pruebas, cómo lo puedo complementar y forzar todo ello, ¿no? Forzar a que existan ese tipo de pruebas. Y obviamente la imaginación de todos aquí juega bastante, ¿no? Pero la imaginación no sale de la nada. Obviamente la imaginación sale de los conocimientos, ¿no? De cómo estudies, de cómo percibas las cosas, ¿no? Así es. O sea, tú no puedes imaginar un planeta si nunca estudiaste el sistema, Todo sistema lo, solar, ¿no? es que geografía. Entonces, si nunca lo estudiaste, ¿cómo puedes imaginarte? No te lo puedes imaginar, seguirías pensando que son dioses, ¿no? Todo lo que se ve en el cielo, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Si no se adquiere suficientes conocimientos, lo que va a estar sucediendo es que no te puedes imaginar cómo hacer las cosas. Y en la cuestión de la prueba es elemental en el interés jurídico. Siempre se choca, y en el legítimo igual, siempre se choca con lo mismo, y si tú te haces algún estudio, algún interesado sobre interés jurídico, te vas a dar cuenta que es, digamos que junto con definitividad, es una de las causales de improcedencia es más ocurridas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque y las dos tienen que ver no con los tribunales, no con los juzgados, tiene que ver con quien promueve, ¿no? Porque son errores de quien promueve, o sea, de no saber probar. Esa es la mayor circunstancia. Porque a veces, si te das cuenta, en redes sociales siempre salen las críticas a las sentencias porque las sentencias son públicas, ¿no? Pero lo que les digo, ahora habíamos de subir las demandas, ¿no? Para que también se eche la crítica a las demandas y nos demos cuenta de las fallas que se cometen en ambos lados, ¿no? Pero la principal falla en el interés jurídico es la probanza, ¿no? La forma de adquisición de la prueba. Entonces debemos de estar muy conscientes de ese punto, ¿no? Y narrar cosas, ¿no? Yo sé que a veces en la estrategia del litigio, pues intencionalmente hay omisiones, porque quieres saltar la barrera de que te admitan tu demanda, quieres lograr una suspensión. Eso lo entiendo perfectamente. Pero si ya estás pensando en el fondo, sí tienes que narrar todo, ¿no? Tienes que narrar todo porque todo ello tienes que demostrarlo y llegar de tal forma que lo que narres sea cierto, ¿no? Y puedas entrar, digamos, en la conciencia del juzgador y decir, bueno, sí está bien, ¿no? Esa circunstancia, ¿no? ¿Sale? Ahora, siguiendo en el mismo tema del interés jurídico, vamos a comentar otro punto bien interesante, novedoso que viene en la norma, creo que viene en la norma, que es, digo, novedoso porque fue a través de interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Que aplican las dos, tanto en interés jurídico como en el legítimo. Sin embargo, sucede en un tema totalmente de interés jurídico. Y es la denominada norma estigmatizante. A ver, explíquenos, por favor. Las normas estigmatizantes son aquellas normas que con su solo rezo, con solo leerlo, nos damos cuenta que se encuentra dentro de una categoría sospechosa del uno constitucional, de aquellas de discriminación, ¿no? Que lo único que hace es que a cierto sector social, a ciertas minorías o a ciertos sujetos, se les empiece a ver o discriminar por razón ya sea de edad, sexo, preferencias sexuales o cualquiera de esas notas que establece o categorías sospechosas que establece el uno constitucional, ¿no? Que pueden ser incluso más, ¿no? Bueno, en la norma jurídica existen algunas que nos hemos acostumbrado a ellas, porque pues así nos las enseñaron en la escuela, así nos las venimos aprendiendo y las vemos normales, como todos los estereotipos que puede existir en la sociedad, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados que a veces ya las leemos y ni cuenta nos damos de que puede estigmatizar a través de un enunciado normativo. Y además porque a veces pensamos que la discriminación nada más es la social, ¿no? En los tratos que hay, en los estereotipos. Pero muchos de esos estereotipos o esas discriminaciones pueden venir desde los enunciados normativos, ¿no? Entonces, cuando existe un enunciado normativo, la forma de acreditar el interés jurídico es diferente. Y eso es muy bueno. Te comento de dónde sale. Te comento de dónde sale porque es interesante. Ahí nos podemos imaginar mejor las cosas, ¿no? Y sucedió cuando se impugnó por primera vez
el enunciado normativo que narra el concepto de matrimonio en el Código Civil del Estado de Oaxaca. Ahí, pues obviamente, pues es el clásico concepto de matrimonio, que el matrimonio tiene como fin que un hombre y una mujer estén unidos con la finalidad de procrear hijos, ¿no? Digamos, ¿no? En términos general. Y aquí, en Oaxaca, llegan y meten un amparo, 30 y tantas personas, que dicen, oye, ¿sabes qué? Ese concepto nos discrimina, ¿no? Nos está discriminando, no estamos conforme con ello, pero te digo, juez, una cosa, yo no me quiero casar, ¿eh? Pero ese precepto me está discriminando. Claro está, el juez recibe la demanda, sigue el proceso, ¿no? Y al final del día, cuando dicta sentencia, sobreese por falta de interés jurídico. ¿Y por qué dice eso? ¿Sabes qué? Pues tengo que sobreseer por falta de interés jurídico porque pues, ¿en qué te agravia? Una, si dices que si no te quieres casar, ¿en qué te agravia? ¿No? Dos, si me estás reclamando la ley, pues te aviso que esa ley fue hecha a finales de 1800, ¿no? 1890, 1890 y tantos, ¿no? Ya se te fueron tus 15 días o 30 días, ¿no? Pues fuera heteroaplicativa, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no cabes, no cabe ninguna de las dos. Por eso sobresee. El juez no está en ese momento en un error. ¿Por qué? Porque el andamiaje, digamos, normativo y jurisprudencial que teníamos hasta ese momento, pues era ese, ¿no? Era ese. Entonces dice sobresee por falta de interés jurídico. Ese asunto se va a revisión, lo atrae la Corte y la Corte saca esto nuevo, ¿no? Dice, cuando se trata de una norma estigmatizante, sí agravia porque es de tracto sucesivo. Mientras exista esa norma en nuestro sistema jurídico, está agraviando día a día a las personas que va dirigida, ¿no? Está estigmatizando, está discriminando y por tanto debe ser expulsada en cualquier momento, ¿vale? Y es en el momento en que te sientas agraviado, es cuando tú lo vas a establecer. Entonces, es un caso de excepción en donde la fecha del agravio la pone el que se siente agraviado, la víctima, como debe de ser, ¿no? La víctima es la que debe de establecer cuando lo siento. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor, como estábamos diciendo, nos acostumbramos al vaivén diario, ¿no? Y en ese vaivén diario, pues ya me acostumbré a que me estén discriminando, a que me estén diciendo cosas, pero hay un momento que dices, no sabía que me podía yo defender, ¿no? Yo pensaba que esto era normal y hoy me estoy dando cuenta que me puedo defender. Pues entonces en este momento ya siento el agravio, ¿no? Aunque ya venía de hace tiempo, ¿no? Pero en ese momento yo puedo establecerlo, ¿no? Que fue lo que sucede en este supuesto, ¿no? Okay. Y fue muy bueno, porque entonces lo que nos va a interesar es que no hay tiempo para establecer cuándo se pueda impugnar, se pueda reclamar, perdón, una norma estigmatizante. No hay tiempo. Si el agraviado, el quejoso, piensa que esa norma está discriminando, que está dentro de las categorías sospechosas del uno constitucional, entonces es el momento de hacerlo, ¿no? Ahora, magistrado, perdón sí. que lo interrumpa, tratándose de una norma estigmatizante, tratándose de interés jurídico, antes de meternos a que nos explique qué es el interés legítimo, estamos aquí viendo que aquí ya no tendría que haber no tendría que probarse excesivamente, simplemente con el hecho de leer la norma o de demostrar la norma se acredita inmediatamente, ¿no? Efectivamente, pues, leyendo la norma, acreditando que puede venir una discriminación, es más que suficiente. Perfecto. Te leo las notas distintivas, ¿sí? Porque la jurisprudencia, si leemos estas ejecutorias que después se fueron reproduciendo, porque eso sucedió en un estado y después en otra entidad federativa y otras entidades federativas, y ahí se ha desarrollado como unas notas distintivas para establecer qué es lo que se tiene que demostrar, ¿no? Perfecto. Precisamente lo que preguntabas. Primero, que tengamos un contenido, un mensaje perceptiblemente objetivo con juicio de valor negativo. Es decir, que rece el enunciado normativo objetivo, dice pues, que tú lo leas y efectivamente dice lo que dicen los quejosos que hay, ¿no? Pero además, que ellos establezcan por qué es negativo. ¿Por qué es negativo ese mensaje? ¿Sale? O sea, lo tienen que justificar Así es, pero eso es argumentativo, ¿no? Okay. Porque como tú decías, agarro mi ley, aquí viene, mira, aquí viene, y lo negativo es por esas circunstancias, ¿no? Tienes que narrarlo.
Dice, ese mensaje negativo al utilizarse esté dentro de una categoría sospechosa. ¿Dónde están las categorías sospechosas? En el 1 constitucional. Tú agarras tu constitución y en el 1 constitucional checas, y ahí vienen las categorías sospechosas. Cuando dice, no se puede discriminar por motivos de sexo, edad, preferencias, y ahí viene hasta. Esas son las categorías sospechosas. Entonces, el mensaje negativo esté dentro de esas categorías sospechosas. ¿Vale? Perfecto. Sería el segundo. Y luego, que guarde una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez en donde se espera la proyección del mensaje, ¿no? Es decir, que por lo menos tú como quejoso tienes que demostrar que lo que estás tú reclamando sí te agravia en tu contexto, ¿no? Porque si no, entonces yo de aquí, de la Ciudad de México, diga, en este momento que estamos digamos, en pandemia, diga, no, fíjate que pues, los de Cancún, los de Quintana Roo, también tienen lo mismo, meto un amparo desde aquí. Van a decir, pues, ¿y cuál es tu proximidad? ¿No? O sea, tú que tienes que ver en este ámbito espacial con ese tipo de tema. Y es algo que se tuvo que generar precisamente para ello, ¿no? Para tratar de cerrar el punto de que no cualquiera pueda llegar a hacer las reclamaciones, tanto en de la norma estigmatizante como en el interés jurídico, que es igualito, ¿no? Entonces, debo de acreditar esa circunstancia. Por ejemplo, en el caso de los de Oaxaca, tenían que acreditar pues, que eran ciudadanos o que eran personas que viven en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, ¿no? Me agravia el enunciado normativo del Código Civil del Estado de Oaxaca porque yo soy una persona que vivo en Oaxaca, ¿no? Entonces, se tiene que demostrar esa circunstancia. Esas 3 notas distintivas son muy importantes por si se quiere reclamar una norma estigmatizante. Eso es muy interesante porque es novedoso. Sí. Entonces, date cuenta cómo a través de la interpretación, sin faltar a nada, o sea, sin faltar a nuestro sistema jurídico, se pueden abrir más puertas de la justicia, ¿no? Es cosa de que se quieran abrir puertas de la justicia. Y más hoy en día, si tú te das cuenta, el 17 constitucional que se reformó hace 3, 4 años, permite ello, porque dice, vamos a preferir notas de justicia sobre formalidades. Entonces eso permite ampliar criterios, permite ampliar criterios, pero no son criterios inventados, ¿no? Obviamente los criterios emanan de algo, del argumento, y el argumento tiene que estar fundado y motivado. Entonces, para yo fundar o motivar, necesito dentro de mi sistema jurídico encontrar cuáles son los derechos que tengo que agarrar para justificar un cambio de visión en la forma de administrar justicia. Pero qué padre que el juicio de amparo, cada vez vemos más normatividad y más interpretaciones que intentan abrir a como dé lugar nuestro juicio. Perdón que me salga tantito, pero es importante. Es importante porque este ejemplo, ya encontramos, por ejemplo, en nuestro sistema normativo, ¿no? Donde viene más suplencias de la queja, ¿no? Entonces dice, pues sabes que también a los vulnerables, también a esos, y te va especificando más. Luego, en copias, ¿no? Dice, pero mira, si son vulnerables o es el sistema penal o trabajadores en materia laboral, tú sacas las copias, son a costa del Estado, ¿no? Del Consejo de la Judicatura, ¿no? Del Estado. Oye, no tienen para los edictos, nada más que me justifiquen que no tienen recursos y el Consejo manda a publicar edictos. Entonces, esas eran barreras en el pasado que se han ido superando. Primero fue por jurisprudencia y ahora ya están en la norma. Entonces, esas barreras, lograrlas tirar fue bueno. Y hoy se dan una realidad, un nuevo piso para generar nuevas, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita que toqué lo de los edictos, perdón, ahí que me estoy como que No, está muy bien, es muy interesante. Aquí hay que tener mucho ojo porque, fíjate que cuando les dices, los edictos obviamente se ordenan porque no se puede localizar al tercero interesado, ¿no? Y había un tiempo en que había muchos sobreseimientos. ¿Por qué? Porque no se pudieron notificar al tercero interesado, no estaban notificadas las partes, ¿no? Entonces venían los sobreseimientos. Y pues, la falta de administración de justicia tenía que ver, ¿por qué razón? Por una razón económica. Si no puedo pagar unos edictos. Y por eso ya no entraste al fondo de mi asunto, por no tener dinero para pagar unos edictos. Entonces, obviamente, se da cuenta la Corte de esa circunstancia, alguien la reclamó, obviamente un quejoso la reclama, llega a la Corte y saca jurisprudencia en aquel momento y dice, sí, si demuestras que no tienen las condiciones económicas para pagar un edicto,
Entonces, el Estado debe pagarlas. Viene la reforma de 2013 y se inserta, ya queda inserta de esas obligaciones, ¿no? Okay. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que cuando les dices, llegan y dicen los abogados, oye, ¿sabes qué? Quiero que lo pague el Consejo de la Judicatura a los edictos y te demuestro que mi cliente, mi quejoso, o el quejoso dice no tengo recursos económicos, lo que exhibe, volvemos a lo mismo, ¿no? El recibo de luz, el recibo de teléfono, lo que gana, ¿no? Pero esas no son pruebas, ¿no? La prueba idónea, pues es el estudio socioeconómico, ¿no? Entonces lo que debo de ofrecer es el estudio socioeconómico. Y hay que acordarnos, vas a decir, ahora hasta una pericial debo de pagar. No, acuérdate, en el juicio de amparo, que son otra de las barreras que abren el sistema de justicia, para abrir el sistema de justicia en el amparo, es que también la pericial es a cargo del Estado, ¿no? Entonces, no tienes el problema, tú nada más ofrécela y ya, ¿no? Y obviamente aquí la actitud igual del juzgador tiene mucho que ver, porque habrá juzgadores que le digan al quejoso, con lo que tú me mandas no acreditas tus condiciones económicas. A manera de ejemplo, te digo que lo puedes hacer a través del estudio socioeconómico. Entonces ya le dijiste cómo, ¿no? O bien de plano, ¿no? Como veo que con estas pruebas no acreditas tu condición económica, ordeno el estudio socioeconómico, ¿no? Que sería lo ideal. Son dos actitudes muy buenas, ¿no? Cualquiera de las dos son muy buenas, pero también te vas a encontrar con el que diga, con eso no lo acreditas y pasa, ¿no? Ok. Entonces, pero también, insisto, regreso a lo mismo, el abogado tiene su parte, ¿no? O sea, debo de saber cómo pruebo una condición económica, ¿no? Entonces, aquí es de divulgación de derecho, para que no nos pase esas cosas que nos topemos con pared. No, bueno, son tips muy importantes. Muchas gracias. Y los hago a cuenta porque nos debemos dar cuenta porque a veces siempre criticamos a nuestros sistemas, ¿no? Si decimos, no, que pues casi, a veces decimos que no tenemos un buen sistema. Pero a veces lo platicamos desde nuestras experiencias malas, ¿no? Pero si empiezas a analizar ya objetivamente, si no fuéramos tú y yo, tú litigante o yo juzgador, y fuéramos operadores jurídicos que nos dedicamos a la investigación o justiciables nada más, y nos empezamos a percatar de todo esto, vamos a decir, no, ¿cómo no? Si hemos avanzado, podemos avanzar todavía más, ¿no? A lo mejor es que eso es lo que de la queja absoluta, pero ya tenemos varios escalones, ¿no? O menos requisitos, o amparo solamente por comparecencia, en fin, ¿no? Tantas cosas que pueden venir a ayudar a la administración de justicia, ¿no? Perfecto. Pero ya tenemos algunas barreras tiradas, ya tenemos nuevos escalones, y esto de la norma estigmatizante es uno de esos escalones que se tira formalidad para abrir la puerta a quejosos que se quejen en contra de ese tipo de normatividad, que en el pasado a lo mejor no pudiera, ¿no? Perfecto, magistrado. Ese punto, ¿eh? Y ahora sí, vamos al tema del interés legítimo, para no dejarlo. Sí. ¿Qué es el interés legítimo? ¿Por qué es tan novedoso? ¿Y qué permite? Explíquenos, magistrado. Sí, mira, el interés legítimo es novedoso porque te digo que nos apertura muchas cosas, ¿no? Hace rato yo te decía, para el interés jurídico necesitamos tener un derecho exclusivo. O sea, el que hablábamos de la propiedad, pues solamente es el propietario es el que puede llegar al amparo y logra defenderlo, ¿no? En el caso del interés legítimo no se requiere esas circunstancias, ¿no? Se trata, digamos, de derechos que son compartidos e indivisibles, ¿no? Nos pertenecen a varios, no se puede dividir, ¿no? Y es importante porque por mucho tiempo no existía, y lo que originaba era que en lugar de llegar a la jurisdicción del Estado, tu único recurso eran las calles, ¿no? Tenías que salir a la protesta, porque no podías ir a otro lado, ¿no? Imagina tú que en tu población, imaginamos que en tu población exista un acto de autoridad en el que diga, ¿sabes qué? Necesito inundar tu pueblo y tú irte de tu pueblo, porque aquí vamos a hacer una termoeléctrica. ¿Por qué? Porque aquí se dan las condiciones perfectas para producir energía eléctrica. Y tú digas, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí, no? Así, ¿por qué a nosotros?
Pues porque pues, hicimos los estudios y es lo mejor que hay, ¿no? Y además se van a beneficiar más gente, ¿eh? Porque a ustedes nos vamos a perjudicar, pero ustedes son mil personas, 1000 familias, y vamos a beneficiar a 1 millón, 2 millones de personas en la Ciudad de México. Entonces, en los criterios anteriores, esto era más que suficiente para justificar cualquier tipo de expropiación, ¿no? Y la gente que estaba ahí no tenía opciones, porque si tú acudías ahí a defender tu tierra, o la tierra en general de toda tu población, te iban a decir, pues, ¿cómo vienes a defenderlo? ¿Tú que eres el propietario de todo eso? ¿O qué, no? Pues no, Ujú. no, o sea, ¿cómo defender tus cerros? ¿Cómo defender tu río? ¿Cómo defender tus lagunas? Si no tienes un título de propiedad de la misma, ¿no? Es un Así derecho es. compartido, ¿no? Entonces es un derecho que le pertenece a todo el núcleo que disfruta de la misma, ¿no? Entonces lo único que te quedabas eran las calles, ¿no? Eran las calles. Es muy común hoy en día, por ejemplo, ver que se defiende el río, que se defienden las montañas, ¿no? Existe, por ejemplo, es muy común ver ejemplos en los cuales, sobre todo en los grupos indígenas, están defendiendo sus selvas, sus montañas, diciendo, ¿sabes qué? Pues es que si tú las tiras, me tiras mis como visión y cultura, porque fíjate que ahí precisamente es donde se adora a mis dioses, ¿no? Entonces, si estuviéramos bajo el otro sistema donde solamente existía el interés jurídico, ¿qué Ujú. pasaría? Pasaría que ellos no pudieran defenderlo porque lo primero que les diría es, bueno, es tu selva, a ver, demuéstrame que esa selva es tuya, ¿no? Sí, Es tu claro. cerro, a ver, demuéstrame que es tu cerro. Es tu lago, demuéstrame que es tu lago, ¿no? O algo aquí en la ciudad, ¿no? Tú estás en una cierta avenida, existe un parque y resulta que decide el ayuntamiento, ¿sabes qué? Ya no queremos el parque, ahí vamos a poner un centro comercial. Entonces, van a decir, ¿y el parque de quién es? O sea, pues vayas tú a reclamar, oye, ¿sabes qué? No puedes poner un centro comercial porque tenemos derecho al esparcimiento, tenemos derecho al medio ambiente, tenemos derecho al deporte, eso implica derecho a la salud, y en fin, no todos los derechos Ujú. que pudieran estar inmersos, ¿no? Y te van a decir, ¿y tú eres el dueño del parque? Pues no soy dueño del parque, ¿no? Entonces, con ese sistema, pues no podías defender ello, ¿no? Por Entonces, ejemplo, ajá. perdón, No, adelante. perdón, maestro. Entonces, ¿qué características, así como nos decía las características del interés jurídico, cuáles podrían ser las características para saber cuándo estamos ante un interés legítimo? Sí, te las digo, son Gracias. varias. Yo te las pongo así, te las desarrollo en varias y me Ujú. gusta desarrollarla así, digamos, en más pasos, porque, por una razón, Sí, para que no se nos pase nada, para que no se perfecto. nos pase nada cuando se quiera demostrar. Ujú. Porque hoy en día las podemos resumir en tres, pero a veces al resumirla en tres, lo que sucede es que se te puede pasar algo. Y el Perfecto. interés legítimo es más difícil, es Muy más bien. difícil. Lo primero es, se requiere un interés personal, individual o colectivo, ¿no? Tengo que buscar ese interés, estar garantizado en el derecho objetivo, o sea, mi derecho debe de estar ahí adentro en la norma, ¿no? Debe existir una afectación en la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de cualquier índole. Los titulares deben tener un interés propio distinto de cualquier gobernado. Debe haber un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado. Bien. Esos serían, digamos, los requisitos que yo considero que pudiera suceder. Ahora Perfecto. llevemos cada una de esas cosas al ejemplo, por A ejemplo, ver, sí, por favor. de esta situación, por ejemplo, el del cerro, ¿no? El que te decía, viene un grupo de indígenas y dicen, ¿sabes qué? Ahí esa concesión de mina que tú quieres dar en ese cerro, nos parece que violenta nuestros derechos. Y entonces, ¿cómo lo vas a ir acreditando cada punto? El primer punto era, ¿te acredita un interés individual o colectivo? Si somos parte de esa colectividad y decimos, ¿sabes qué? Ahí está mi cerro, ahí están mis dioses, ahí celebramos Sí, se todo tipo actualiza. de nuestra cultura y vamos a decir, sí, sí, porque hay un grupo de personas pertenecientes a una comunidad que reclaman una concesión otorgada a alguien para la explotación de ese cerro. Entonces, Ujú. sí existe un interés, sí tengo interés en que ese cerro no sea concesionado, en que ese cerro no sea explotado en forma de mina, ¿no? ¿Está garantizado ese derecho que quiero reclamar? Sí está Sí, garantizado. ¿Por qué? Porque
en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les respete su interculturalidad, su cosmovisión correspondiente y cultura, ¿no? Entonces, sí está garantizado, ¿no? Sí. Y además está garantizado su derecho a la consulta, ¿no? O sea, primero, antes de que quieras concesionar, primero pues, consúltanos, ¿no? Porque a lo mejor de la consulta salgan otras cosas, ¿no? Que digas, pues a lo mejor sí, pero déjanos este cachito y ahí es exactamente donde nosotros veneramos y lo demás se puede explotar, ¿no? No sabemos qué es lo que pudiera suceder. Pero bueno, el chiste es que esté garantizado en el derecho objetivo. Sí está garantizado en el derecho objetivo, ¿no? Sí. En el ejemplo que llevamos. Hay una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de cualquier tipo. ¿Existe esa afectación jurídica en sentido amplio, económica, profesional o de cualquier índole? Sí. En cualquier índole la podemos poner. Sí, sí existe esa circunstancia, porque sin consulta previa se pretende otorgar una concesión, ¿no? Explotar el cerro que se considera sagrado y repercute en las costumbres y en la cosmovisión. Entonces, si hay una afectación en la esfera jurídica. En este caso puede ser tanto, no es ni económica ni profesional, sino es de tipo cultural, ¿no? Okay. Y de cosmovisión. ¿Los titulares tienen un interés propio distinto de cualquier otro gobernado? Sí. Sí. El grupo, la comunidad sí tiene un interés distinto a los otros, ¿no? Su interés, ¿en qué va a radicar? En que, por un lado, la autoridad administrativa, cuando emite la concesión, lo hace con base en una norma especializada que permite otorgar la concesión, la explotación de algún recurso natural, que redundará en el mejoramiento de la economía al permitir, por un lado, el comercio, que de ahí derive la generación de empleos y pago de contribuciones, ¿no? Hay un interés diverso. Y por otro lado, aunado al interés de la empresa concesionaria, de explotar el cerro para extraer minerales, pues esa explotación le otorgaría presuntivamente riqueza. Intereses de Estado y de un particular que son contrarios al interés de la comunidad de no alterar el cerro por considerarlo sagrado al vulnerar su costumbre y cosmovisión. Entonces también se demuestra eso. Hay titulares que tienen un interés propio distinto de cualquier otro gobernado. Entonces están encontronados sus intereses. ¿El interés es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante? Sí. Es cualificado en razón que la comunidad indígena está situada en una posición especial frente al orden jurídico. ¿Cuál es su posición especial frente al orden jurídico? El respeto al derecho a ser consultados, el respeto a su derecho de cosmovisión, al derecho del respeto de sus costumbres, ¿no? ¿Es actual? Sí, porque está sucediendo, ¿no? Es actual porque está sucediendo. ¿Es relevante? ¿Es real? Ya que de otorgarse, la concesión de amparo traerá como consecuencia el otorgamiento de no llevarse a cabo, se traerá como consecuencia que se haga la consulta correspondiente. Y es relevante, ya que la violación incide en un derecho humano. Simplemente por eso sería relevante. Perfecto. La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado. Sí. Si el juicio de amparo es el medio que puede anular el acto reclamado y dar efectos que permiten restituir a los quejosos en sus derechos cuestionados. Entonces, si demostramos todo esto, vamos a lograrlo, ¿no? Se puede lograr, ¿no? Pero date cuenta de este punto, no es tan fácil, ¿no? O sea, yo te lo fui aquí leyendo, desmenuzando. Siempre vamos a tener que tener nuestro tumbaburros ahí de cómo lograrlo. Y esto, digamos, en la imaginación de nosotros aquí en la charla. Pero ya cuando sucede, ¿sabes qué? Tengo que cargar la batería. Sí, ¿Me permites se tantito? preocupe. Dame 2 segundos nada más. Como te decía, entonces aquí podemos, aquí en la plática, pues, parecería fácil, pero pues, te digo, necesitaríamos así como que nuestra nota, nuestra tumbaburros de qué cosas se tienen que ir probando. Y lo debemos de tener muy presente, porque en la realidad cuesta mucho trabajo probar tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, tan solo en estas cuestiones, por ejemplo, ahorita el ejemplo fue en cuestión indígena, y tendríamos que probar que son la comunidad o quienes vienen al amparo son indígenas para empezar, ¿no? Y después tendríamos que demostrar que en efecto se está afectando su derecho de cosmovisión. Entonces dirías, ¿y cómo se demuestra todo eso? Entonces se tiene que estudiar a efecto de saber cuál va a ser mi prueba idónea, ¿no? Y ya cuando lo estudiamos me voy a dar cuenta que es una prueba antropológica, a través de las cuales puedo demostrar esas circunstancias de la cultura, ¿no? Perfecto. Entonces hay que estar muy abusados, ¿no? Otro, así, por ejemplo, uno muy fácil y muy cotidiano, ¿no? Que tú llegaras y reclamaras, ¿sabes qué? Un paso peatonal.
que porque sea una persona adulto mayor, que diga, sabes que yo tengo 70 años, tengo que atravesar esa calle, y esa calle, el arroyo vehicular hay mucho carro, ¿no? Y también te debo de decir que incluso una jovencita de 15 años acaba de ser arrollada y muerta, y llegó otra la vez pasada, todo ello, ¿no? Y por ello te pido pido que se haga Un un paso paso peatonal. peatonal, ¿no? Y entonces le contestan, ¿sabes qué? No, porque no hay presupuesto. Ah, bueno, se va al amparo. Pues todo ello lo tiene que demostrar, ¿no? Demostrar que es una persona de 70 años, que se dificulta caminar, que existieron esas personas que murieron ahí arrolladas, que el arroyo vehicular es muy peligroso. Entonces, todo eso se tiene que demostrar, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente es decirlo, ¿no? Porque a veces cuando se habla del interés legítimo, parecería que nada más lo diga y por arte de magia viene todo lo demás. Y no es cierto. Es, incluso, si te das cuenta, es más difícil, trae mucha dificultad de demostrar Sí, cosas, claro. ¿no? Porque con todo lo que te narré, pues te das cuenta que los derechos difusos, un derecho difuso, pues es difícil de demostrar en la afectación y en tu territorialidad, ¿no? Y ahí vienen muchos ejemplos, ¿no? Eso por decirte el del arroyo vehicular, pero también otros que suceden de los ríos contaminados, de los ríos que no se les da el servicio y huelen feo, que contaminan Ujú. el medio ambiente, y en fin, pueden surgir de bastantes tipos esa circunstancia del interés legítimo. Pero el interés legítimo permite que muchas de las cosas que antes se reclamaban en la calle, ahora las puedas reclamar en la jurisdicción. Perfecto. Ahora, aquí hay un punto muy esencial, y es sobre todo el interés legítimo en la suspensión. En la suspensión, nada más comentarles que hay que demostrar muchas cosas, demostrar el daño. El 131 nunca lo pierdan de vista. Ujú. Si estamos en interés legítimo, 131, pero de la ley de amparo. de la ley de amparo, Perfecto. no debemos de perder de vista el artículo 131 de la ley de amparo. Ujú. Es muy importante porque esta nos dice, para conceder la suspensión hay que demostrar el daño. Y ahí va a surgir un gran problema. Por regla general, el daño se demuestra a través de prueba pericial, y Ujú. la prueba pericial no es admisible en la suspensión. Entonces, vamos a tener muchos problemas porque probablemente no les admitan la prueba, o probablemente con las pruebas que ustedes exhiban no acrediten el daño. Entonces digo, estoy en una encrucijada. ¿De qué sirve Ujú. que tenga la suspensión si la norma me tiene amarrado? Entonces, si llega a suceder eso, a lo mejor mi visión tiene que ser que ese 131 quizás sea inconstitucional, ¿no? Porque viola el 17, porque viola el 25 de la convención, al ser un obstáculo para que la suspensión esté dentro de los recursos efectivos, ¿no? Entonces hay que estar Exactamente. muy gustos en la forma que voy a demostrar, en la forma que voy a probar. Regreso a lo mismo, la prueba es elemental en el interés jurídico y en el interés legítimo. Hay que echarle un chorro de coco, chorro de imaginación en ese sentido. No es tan fácil, es complicado, yo lo sé, pero hay que echarle mucho coco. Y incluso pues, dicen que están en los seminarios, ¿no? Entonces, incluso puede ser un motivo de investigación. Sí, ¿Por qué se exactamente. sobreseen? ¿Por qué se sobreseen los juicios de interés legítimo? ¿Cuál es la falla primaria que hay? Y yo estoy casi seguro que es la cuestión de la prueba, ¿no? ¿O por qué no se conceden las suspensiones en interés legítimo? La prueba, ¿no? Es el punto correspondiente, ¿no? No, Entonces ahí hay muchos tips para cuestiones de investigación, ujú. y que nos pueden ayudar y que con el tiempo nos pueden fortalecer a ver de mejor manera nuestras normas, romper las barreras, por ejemplo, en este caso, romper la barrera del 131, que es un obstáculo a la justicia, y así muchas cosas que tenemos ahí en nuestras normas, que a veces no nos damos cuenta que son barreras, sino hasta que somos justiciables y nos la aplican, ¿no? Entonces ya cuando somos justiciables, dices, no me había dado cuenta, no me había percatado de esa circunstancia. Pues más o menos así está esto del interés jurídico y legítimo, y ahí Muchas nos estuvimos gracias. desviando a muchas No, cosas. no, no, pero estuvo muy interesante esto, magistrado. De verdad, muchas, muchas gracias. Digo, ya hasta nos contestó una pregunta que siempre hacemos al final, como de qué le aconseja a estos jóvenes para que investiguen y demás, pues ya usted lo contestó, estos temas para que los investiguen, los hagan. Y finalmente, ya para terminar, una pregunta que creo yo
es fundamental, nada más para que nos quede claro, en muy pocas palabras, muy breve, todo esto es lo que nos dijo y que sé que es un ejercicio difícil. Si yo le preguntara, ¿qué diferencia sutil, compleja, contundente hay entre el interés jurídico y el interés legítimo? ¿Qué me podría contestar, magistrado? La exigibilidad de derechos, la individualidad de los derechos, ¿no? En Perfecto. uno es exclusivo y en el otro es compartido, son derechos compartidos, ¿no? Perfecto. Pues de verdad, maestro, magistrado Benjamín Rubio Chávez, de verdad, muchas gracias. Gracias por su disponibilidad, gracias por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada y que nos permitió compartir de su gran conocimiento para que sigamos aprendiendo, sigamos empujando la cultura jurídica y pues vaya, sigamos aprendiendo. De verdad, muchas gracias y este es su espacio. Gracias, qué amable, y espero les haya servido de algo esta circunstancia y se haya abierto por lo menos el apetito de los debates, ¿no? Porque obviamente lo que uno dice todo es debatible, ¿no? Y se den cuenta que podemos hacer mucho por nuestro derecho. Yo siempre termino casi siempre diciendo lo mismo, ¿no? Siempre tener la visión de que el derecho está a nuestro servicio y no la sociedad al servicio del derecho. Entonces hay que hacerlo más suavecito, más sencillo, siempre a nuestro servicio, ¿no? Para Perfecto. que quepamos todos, ¿no? Pues estoy seguro que así será, magistrado. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de la misma, y a todos ustedes, gracias por vernos, compartan esta información, difúndanla, porque es de gran utilidad para todas las personas interesadas en saber más de sus derechos. Suscríbanse a nuestro canal y véanos porque subimos una entrevista cada día. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, magistrado. Gracias, muy amable. Adiós.